Buenas, buenas. Mi nombre es Jacobo Martínez Minota. Mi compañera es Ana Milena Mosquera. Nosotros somos el grupo número uno de la exposición de Node.js de la materia Seminario de Actualización de la Universidad del Pacífico de Buenaventura. Bueno, en el video de hoy hablaremos todo sobre Node.js, cómo funciona, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces continuemos. Introducción a Node.js. Node.js es un proyecto desarrollado por el programador Ryan Dahl. Fue presentado en el 2009. Básicamente Node.js es un framework, entorno de programación de entrada y de salida basado en JavaScript que busca escribir programas de red escalables similar a los servidores web. La arquitectura de Node.js está orientada a eventos, es decir, que la ejecución de los programas viene determinada por los sucesos que ocurre en el sistema que lo hace ligero y eficiente. Pero conozcamos un poquito acerca de Ryan Dahl. Ryan Dahl es un programador. Él trabaja actualmente en la compañía internacional Hoyen. Hoyen es una empresa bastante grande a nivel mundial. Ofrece servicios de servidores a multinacionales como por ejemplo Telefónica Telecom o Telmes. Este programador Ryan Dahl le pasaba como muchos otros programadores que se veían limitados, se veían frustrados en el desarrollo de sus proyectos, ya que los in, los out de sus programas a veces se tardaban mucho. Entonces él comenzó a pensar cómo podría ser que esto mejorara. Entonces es aquí donde comienza a trabajar a nivel personal, mejorando esas comunicaciones, los in y los out. Es allí donde con el lenguaje de programación Ruby y, y el lenguaje HTML, C++, él piensa que estas dos herramientas son suficientes para trabajar todo lo relacionado con la red. A él le gusta demasiado Ruby y el lenguaje C++. Entonces, además del Java, entonces él le sirvió o le sirve mucho estar trabajando en esta empresa, ya que conocía vía el funcionamiento tanto interno como, hablamos de interno, la parte de código, cómo funcionaba al mandar una petición, qué pasaba cuando la recibía, y él vio que eso se podía mejorar, y es ahí es donde comienza a trabajar con Node.js. Seguimos. Características de Node.js. Usa un ciclo de eventos y es capaz de escalar millones de conexiones simultáneamente. Cada operación in-out en Node.js es asíncrona, lo cual significa que puede continuar trabajando con peticiones de entrada mientras otras operaciones in-out están llevando a cabo. Soporta protocolos TCP, DNS y HTTP. Es rápido, es JavaScript. Ventajas de utilizar Node.js. Te permite utilizar el mismo lenguaje tanto en el cliente como en el servidor. Detrás de Node.js hay una comunidad enorme documentando, haciendo tutoriales y creando nuevos módulos. Nos permite hacer en el servidor todo lo que necesitamos: acceso a ficheros, bases de datos, etcétera. En cuanto a esta ventaja de que detrás de Node.js hay una comunidad enorme, es lo que ha hecho que Node.js avance un poco, ya que en una entrevista el mismo Ryan Dahl dijo que él
no eran muchos temas por abarcar y que él solo no podía, así que actualmente Node.js es representado legalmente por la compañía donde él trabaja. Podríamos decir que básicamente no le pertenece a él, aunque él fue el que la creó, sino que es soportado por la compañía Hoyen que hablamos anteriormente. Porque se necesita bastante personal, bastante tiempo para trabajar a esta herramienta. Ventajas de utilizar Node.js. Node.js es especialmente bueno en aplicaciones web que necesita una conexión persistente con el navegador del cliente. Es una herramienta en línea de comandos. Usted descarga un archivo, compila e instala en la fuente. Le permite capas en la parte superior de la biblioteca. TCP es un HTTP y un HTTPS cliente servidor. Ventajas de utilizar Node.js. La JS es ejecutado por el motor V8 JavaScript. El motor V8 es el que utiliza actualmente Google Chrome, y Google Chrome en la red hoy por hoy es considerado el más rápido navegador que existe. Esto gracias en medida a Node.js. Node.js proporciona un API de JavaScript para acceder al sistema de red y el archivo. Desventajas. Bueno, aquí en las desventajas no podríamos ver tanto ventaja o desventaja. Podríamos ver en nuestras necesidades en algún proyecto a desarrollar. Nuestras necesidades en el sentido de que si esta herramienta Node.js nos sirve o mejor escogemos otra herramienta. Ejemplo, si nuestro proyecto a desarrollar, nuestro trabajo necesita tener una buena comunicación entre el cliente, el servidor, entre el navegador y el servidor. Si nuestro proyecto a desarrollar, nuestro trabajo necesita unos in, unos out rápidos, relativamente rápidos. Entonces, si es así, podríamos pensar en esta herramienta Node.js para comenzar a desarrollar nuestro proyecto, nuestro trabajo. Pero si no, podríamos optar por otras herramientas. Bueno, entonces en las desventajas, una de las principales desventajas de Node.js es que la mayoría de la información se encuentra en inglés. Esto debido a que es una herramienta nueva, tiene más o menos 4 años de existencia en que se viene desarrollando y sus desarrolladores son de habla inglesa. Entonces videos, tutoriales, documentos, todos están en inglés. En Node.js no se puede ejecutar en GUI, pero corre en el terminal. GUI es una herramienta para las interfaces, imágenes. Acerca de Node.js, JavaScript se utiliza en el lado del servidor, pero Node.js pone el JavaScript en el lado JavaScript se utiliza en el lado del cliente, pero Node.js pone JavaScript en el lado del servidor, con lo que la comunicación entre el cliente y el servidor va a pasar en el mismo idioma. Los servidores son normalmente de un hilo, pero Node.js es evento. Node.js sirve cada solicitud en un bucle que puede ser capaz de manejar las peticiones simultáneamente. Acerca de Node.js, los programas son ejecutados por un motor V8, como lo vimos anteriormente, que este V8 es utilizado por Google Chrome, ¿cierto? Bueno, comparemos ahora Node.js con Apache. Descubrimos que Node.js es más rápido, se puede manejar un montón de peticiones concurrentes, lo que no hace el Apache. Está escrito en JavaScript, lo que significa que puedes utilizar en el mismo lado del servidor y del código del lado del cliente. Abajo allí vemos un cuadro en donde vemos una plataforma y vemos un número de requerimientos por segundo. Vemos que PHP vía Apache tiene un número de requerimientos por segundo de 3187,27, mientras que el static vía Apache tiene 2966,51
número de requerimientos por segundo. Y abajo encontramos Node.js, que sobresale con un número de requerimientos por segundo de 5569,30 número de requerimientos por segundo. Entonces vemos de que es una ventaja bastante amplia. Incluso si unimos el Static y el Apache, no lo alcanzarían. Entonces por ahí podemos ir viendo sus ventajas tan grandes. Diferencia entre Node.js versus Apache u otros servidores web. Apache crea un nuevo hilo por cada conexión cliente-servidor. Esto funciona bien para pocas conexiones, pero crear un nuevo hilo es algo costoso. Crear un nuevo hilo, así como los cambios de contexto. Como vemos en la siguiente gráfica, a partir de 400 conexiones simultáneas, el número de segundos para atender las peticiones crece considerablemente. Podemos decir que Apache funciona bien, pero no es el mejor servidor para lograr máxima concurrencia. Tener el número mayor de conexiones abiertas posibles, entre paréntesis. Entonces vemos aquí en este gráfico, la línea azul corresponde al Apache PHP y la línea roja al Node.js. Entonces en la línea vertical está el número de segundo, en la línea horizontal están las concurrencias. Entonces vemos que de 100 a 200 peticiones o concurrencias en nuestro programa, de 100 a 200, el número de segundos está para Node.js está entre 4 acercándose a 5, y en Apache PHP está pasando de 5, casi 6, 7 segundos, cuando hay entre 100 y 200 usuarios. Entonces cuando pasa el número de usuarios o la concurrencia de 200 a 400, Node.js se mantiene, ¿sí?, en el mismo número de segundos, mientras que el Apache PHP tiene una ligera alza, tendiendo a mantenerse hasta 400 usuarios en el programa que se está ejecutando. Ya de ahí, de 400 a 800, vemos de que el Apache PHP, el número de tiempos tiende a incrementar, o sea que la espera tiende a hacerse más larga. El recibir alguna información o el enviar alguna información en ese programa tiende a hacerse más largo, mientras que en Node.js se mantiene de 400 a 800, es como si nada, o sea que hay una diferencia, digamos que abismal, podríamos decir así. Entonces aún con ese poco de gente utilizando nuestro sistema, utilizando nuestro aplicativo, Node.js no le hace mella, como se dice. Entonces es muy recomendable este Node.js. En conclusión, Node.js es más rápido que Apache. Aún así sigue pidiendo más uso de la memoria del sistema. Programación basado en el uso de Node.js, hacer que el servidor no espere a que la operación del in-out se complete, mientras que puede manejar otras solicitudes en el mismo tiempo. Entonces esto es lo que está motivando a muchos programadores, a muchas empresas a utilizar esta nueva herramienta. La velocidad con que se puede hacer más de una petición en nuestros diferentes programas o software. ¿Listo?